Gracias, presidente. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Eugenio. Gracias, presidente, por invitarme a compartir en este foro algunas reflexiones sobre la reforma educativa. Gracias, Ignacio, por destacar lo primero que yo quería destacar, que es que se trata, a mi entender, estamos hablando de educación, parece lógico que de lo primero de lo que hable el profesor sea de la importancia de la asignatura, pero teniendo en cuenta que no es tu caso y por tanto que no venías obligado por el Ministerio, yo te agradezco que hayas destacado que la reforma educativa es la reforma más importante que tiene por delante este país. Tal vez no es la más urgente, tal vez no es percibida incluso como la más importante, pero es la que va a tener efectos más determinantes sobre lo que pueda ser este país dentro de 10, dentro de 15 y dentro de 20 años. Y además, como ponía de manifiesto en la introducción Eugenio, también es un área en la que, al margen de que seamos capaces de identificar y reconocer ciertas fortalezas, tenemos que tener el valor y la determinación de identificar bien las debilidades, porque estamos en un momento, no en España, en el mundo estamos viviendo un momento en que verdaderamente el fortalecimiento de una sociedad y una economía depende de la educación como nunca antes lo ha hecho. La sociedad del conocimiento instaura como materia prima esencial el pool de talento formado que sea capaz de acopiar cada sociedad. Y a partir de ahí, en vez de minas, en vez de petróleo, en vez de gas, lo más importante que tiene una sociedad es su sistema educativo, porque su sistema educativo determina su capacidad de competir y de situarse en posiciones de privilegio, o por lo menos en posiciones confortables en el mundo plano, en la sociedad global. A mí me gustaría, para no romper una tradición que creo que van estableciendo los sucesivos ministros reformadores que pasan por esta mesa, hacer una primera referencia a la Constitución de Cádiz, porque si no parece como que nos falta algo. Y es que, ciertamente, en el ámbito educativo también la historia arranca con la Constitución de Cádiz. Algunos recordaréis las hermosas palabras de Agustín de Argüelles en el discurso preliminar, cuando señala que tanto o más que de soldados que la defiendan, precisa la patria de personas ilustradas que proporcionen a los españoles todo lujo, toda suerte de conocimientos. Y también en el dictamen sobre el proyecto de decreto del Arreglo General de la Enseñanza Pública derivado de esa Constitución, hay un texto que a mí me parece bellísimo, en que se dice: sin educación es en vano esperar la mejora de las costumbres, y sin estas son inútiles las mejores leyes, pudiéndose quizá asegurar que las instituciones más libres, aquellas que más ensanche conceden a los derechos de los ciudadanos y dan más influjo a la nación en los negocios públicos, son hasta peligrosas y nocivas cuando falta en ellas razón práctica, por decirlo así, aquella voluntad ilustrada, don exclusivo de los pueblos libres y fruto también exclusivo de una recta educación nacional. Como sabéis, la Constitución de Cádiz instaura por primera vez en nuestra historia la instrucción pública, el famoso artículo 366, en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, a escribir y a contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. En este artículo 366 tenemos la primacía de las disciplinas instrumentales, un tema que ahora adquiere una extraordinaria importancia, la solución de la enseñanza religiosa y, sorprendentemente, la educación para la ciudadanía en versión avant la lettre. Pero lo cierto es que el tema de la instrucción pública y el tema de la educación ha sido en nuestra historia con mucha más frecuencia
campo de batalla política o asunto de división entre los ciudadanos que fruto de un consenso nacional, y que los distintos intentos que ya en el periodo democrático se han llevado a cabo por establecer un marco normativo estable para la educación no se han visto coronados por el éxito, y es cierto que se han sucedido muchas leyes educativas en el curso de los 35 años de democracia, pero no es menos cierto que la necesaria estabilidad que proporcionaría una ley a la que tuviera el consenso, el respaldo del consenso mayoritario de las fuerzas políticas, por supuesto de la comunidad educativa y de todos los actores interesados, ha sido hasta ahora algo imposible. Es verdad que la educación española tiene algunas fortalezas, sobre todo si la comparamos con la situación que se daba hace 35, hace 40, por no decir más años. Es verdad que en el campo educativo algunos aspectos, fundamentalmente el de la cobertura del sistema, especialmente el de su parte obligatoria, pues comparan en términos razonables con los de otros países. Por ejemplo, España tiene una tasa prácticamente del 100% de escolarización desde los 3 hasta los 16 años, y especialmente por lo que se refiere a la parte baja, es decir, a la escolarización a los 3 años. Este es un resultado notable. Bien, es verdad que también es un resultado que ha costado muchos recursos. Obviamente, el nivel de formación en cuanto a alcanzar la primera etapa de la educación secundaria, lo que es la etapa obligatoria, ha mejorado 38 puntos en las últimas décadas, entre otras cosas porque también el esfuerzo que se ha hecho en la cobertura de la enseñanza obligatoria ha sido muy intenso. Especial atención en este sentido merece la situación, tanto en cuanto a cobertura educativa como sobre todo en cuanto a resultados de las mujeres, que, como sucede en prácticamente todos los sistemas, obtienen resultados mucho mejores que los de los hombres, pero que además en un entorno de cobertura universal esa diferencia se ha hecho más llamativa. Y por supuesto, yo creo que también una de las fortalezas, otra cosa es que sea una fortaleza que se haya gestionado con eficiencia del sistema, es la extensión de las becas y ayudas al estudio, concebidas ahora como un derecho, no tanto como una concurrencia competitiva, como un derecho no condicionado o simplemente al cumplimiento de los umbrales económicos y unos modestísimos umbrales de rendimiento. Por tanto, también en este sentido quizá habría que referirse en lo que a la educación superior, que no es un tema que yo quisiera tratar básicamente esta tarde, puesto que la reforma de la educación superior la vamos a abordar cuando esté culminado este proceso de reforma de la educación no universitaria. También es evidente que la cobertura de la educación universitaria en la que hemos pasado de 200.000 alumnos en 1975 a 1.600.000 actualmente, desde ese punto de vista se puede considerar como una fortaleza. Pero reconocidas todas estas fortalezas y reconocido además el inmenso esfuerzo de inversión que se ha hecho por parte de gobiernos de distinto signo en el curso de estos años, de tal suerte que, por ejemplo, solo en los últimos 9 años, los últimos 10 años de los que tenemos ya estadísticas consolidadas, de 2000 a 2010, la inversión educativa pasa de 27.000 a 53.000 millones, es decir, prácticamente se dobla en términos nominales. Todo eso no lleva, y esa es la inmensa debilidad del sistema, a resultados comparables en términos de rendimiento, en términos del output del sistema en muchas dimensiones. ¿Cuáles son esas debilidades? La primera, y probablemente la más importante, es la alta tasa de fracaso escolar, entendiendo por fracaso escolar aquella parte de la población que ni siquiera consigue titular
la fase obligatoria de la enseñanza secundaria. Es decir, que acaba las posibilidades de repetición que ofrece tanto la enseñanza primaria como la ESO, sin conseguir, pese a que la forma en que se consigue el título de educación secundaria obligatoria es, diciéndolo muy suavemente, bastante laxa, porque como probablemente la mayoría sabéis, se puede obtener el título de ESO hasta con 3 asignaturas no superadas del último curso, y si uno va para atrás con los cursos anteriores, pues es perfectamente posible que alguien titule en eso arrastrando, si vale la expresión, entre 12 y 13 asignaturas de los 4 cursos. Bien, a pesar de todo eso, la tasa de titulación en eso es muy deficiente, hay más de un 20% de los alumnos que no llegan a titular. La segunda, y muy emparentada con la anterior, lógicamente, es la elevadísima tasa de abandono educativo temprano, entendiendo por abandono educativo temprano lo que en la estadística educativa internacional se considera tal, que es esa proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que no han superado al menos el nivel obligatorio del sistema y no están en ese momento siguiendo algún tipo de estudio o formación. Esta es para la Unión Europea la métrica básica de éxito del sistema educativo, por lo menos desde la perspectiva de facilitar la empleabilidad de quienes están en él. Y yo creo que es correcto que sea la métrica básica, porque verdaderamente es la que nos da una idea más ajustada de hasta qué punto el sistema educativo está sirviendo para algo más que para proporcionar unos conocimientos básicos que en sí mismo no facilitan, no facilitan la empleabilidad más allá de profesiones de muy bajo nivel. Bien, ahí, como sabéis, existe un objetivo diseñado en la estrategia Europa 2020, que es el de conseguir que la proporción de abandono escolar temprano no supere el 10% de la población. Actualmente la media europea, la media de la Unión Europea, se sitúa en torno al 15% y la media española prácticamente dobla esa media europea. A tal punto es así que, de hecho, España ha sido excluida del objetivo de conseguir el 10% en 2020 y se le ha marcado el objetivo del 15% de abandono escolar temprano, lo cual, de entrada, ya es un indicador potente de fracaso del sistema en alcanzar estos resultados. Tenemos unos resultados muy desfavorables en la única métrica que afortunadamente nos permite compararnos internacionalmente. Yo os hablaba hace unos momentos de las fortalezas del sistema y a veces simplificamos las cosas diciendo esto de que tenemos la generación mejor preparada de la historia, lo cual, siendo verdad, no deja de ser una bobada. Quiero decir, hoy, tener la generación mejor preparada de la historia, si lo comparamos con las generaciones que nos han precedido en la historia, dice muy poco. Hoy lo que importa es tener una generación tan preparada como están preparadas las generaciones con las que la mayoría de vosotros, menos algunos que os habéis colado, me imagino que seréis repetidores, pero vamos, que no estáis ya en esa fase, con las que vais a tener que competir para encontrar un puesto de trabajo. Y por eso PISA para nosotros es una absoluta bendición, porque si no existiera PISA, realmente no sabríamos dónde estamos. Y si no supiéramos dónde estamos, difícilmente podríamos aspirar a mejorar nuestra situación. Pues bien, los resultados de PISA, que como sabéis miden capacidades en aspectos como lengua, ciencias y matemáticas en los alumnos de 15 años, en los alumnos que están en el penúltimo curso, en el caso español, del sistema obligatorio, son malos en 2 dimensiones, incluso si queréis en 3. Primero, son malos en el sentido de que nuestra posición media en el ranking es una posición muy desfavorable. Tenemos malos resultados comparativos en las 3 dimensiones que se
consideran malos resultados en lectura, malos resultados en matemáticas y malos resultados en ciencia. Esta es una parte. Pero tenemos una mala media porque tenemos bastantes alumnos malos, muchos alumnos mediocres y, sobre todo, muy pocos alumnos excelentes. Frente a una media del 8% de excelentes en los países de la OCDE, que son los que están comprendidos en PISA, en España no tenemos más que un 3%, y esto es especialmente grave cuando estamos viendo las cosas desde la perspectiva a la que antes me refería, la perspectiva de la empleabilidad y del futuro, del poder de unas élites bien formadas que puedan tirar de la sociedad y de la economía. Y decía que hay una tercera dimensión. ¿Cuál es esa tercera dimensión? La tercera dimensión es que las diferencias interregionales son cada vez más acusadas. Es decir, que no tenemos un fracaso educativo, por así decirlo, uniformemente repartido, sino que tenemos grandes diferencias entre las comunidades. Hay comunidades autónomas que, si se comparan con países de éxito en PISA, comparan muy bien. Hay comunidades autónomas que están en la más negra de las colas de los países que... Esto refleja varias cosas. Esto refleja cómo los sistemas educativos a nivel de las comunidades autónomas han adquirido un grado de autonomía normativa, de gestión y de organización muy considerable, y cómo también, porque esto no es solo, incluso no es principalmente un tema de recursos, como también las diferencias en los recursos se han ido haciendo con el tiempo cada vez más profundas, y hoy tenemos, por ejemplo, hablando siempre de lo que no es educación universitaria, es decir, de la educación hasta la universitaria, un resultado que es, en fin, por lo menos digno de reflexión. Yo lo dejaría ahí, como que entre la comunidad que tiene una inversión por alumno más alta, el País Vasco, y la que tiene una inversión por alumno más baja, Andalucía, hay una diferencia de 2-1. Creo que este es un asunto que merece algún tipo de reflexión. Este es el punto de partida. Resumo. Tasas de fracaso escolar y abandono escolar temprano elevadísimas, resultados en comparación internacional muy desfavorables y un corolario: una tasa de desempleo de los menores de 25 años, de aquellos que están en la población activa, que supera el 50%. Negar la evidencia del vínculo entre esos resultados problemáticos del sistema educativo, esas tasas de abandono escolar temprano y ese desempleo juvenil, es cerrar los ojos a la realidad. Por tanto, partimos de una situación que nos obliga a hacer una apuesta por la mejora generalizada del nivel de nuestra educación, como una apuesta... Estas son las resistencias que se oponen a la reforma educativa, en forma de las fuerzas de la naturaleza desatadas, ¿no? A tener que... Tú desafíalas. Sí. Efectivamente. Hay que mejorar el nivel educativo de los ciudadanos, hay que apostar, hay que entender que esa mejora es un elemento central de la apuesta por el crecimiento económico y la competitividad. Partiendo de que la calidad educativa no podemos, como hasta ahora, medirla por el input, es decir, por cuántos recursos se dedican a la educación, como si los recursos fueran resultados, sino que hay que medirla por el output, es decir, por los resultados de los estudiantes, e incluso hay que ir un paso más allá, hay también que medirla por el outcome, es decir, por qué consiguen los estudiantes con esos resultados, qué ventajas en términos de empleabilidad, en términos de salario, en términos de estabilidad en los trabajos que consiguen, se relacionan con sus resultados educativos. Partiendo de que toda reforma tiene que ser extremadamente respetuosa con la igualdad de oportunidades, es decir, tiene que permitir a todos acceder a una educación de calidad hasta el final de la etapa obligatoria, obtener las capacidades y conocimientos básicos para conseguir un empleo y animar a cuantos más
sea posible embarcarse en las etapas posobligatorias, por supuesto, haciéndolo de una forma tal, y este sería el segundo de los puntos, en que cada uno juegue con su talento hasta donde su talento le lleve. Es decir, partimos de que todo estudiante tiene talento, pero que los talentos que poseen los estudiantes son talentos distintos y que el sistema tiene que ser capaz de reconocer esos talentos distintos, de encauzarlos y llevarlos por las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de tal forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones e ingresar con éxito en el mercado de trabajo. Desde estos principios, los objetivos son, en primer lugar, la reducción de las tasas de fracaso escolar y de abandono educativo temprano. Las palancas para conseguir este objetivo son fundamentalmente la anticipación de los itinerarios en la educación secundaria obligatoria, la oferta de vías alternativas también anticipada y la utilización inteligente pero intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación como refuerzo y apoyo. La mejora de los resultados en la comparativa internacional en PISA. Eso tiene como palancas fundamentales una que es esencial en la reforma, que es la racionalización de la oferta educativa a través fundamentalmente del refuerzo de las materias instrumentales, es decir, a través del refuerzo de la lengua, a través del refuerzo de las matemáticas, de las ciencias y del inglés, de la primera lengua extranjera. En segundo lugar, el aumento de la autonomía de los centros educativos. La descentralización en la gestión educativa, el traspaso a las comunidades autónomas de la gestión en materia educativa ha dejado en manos del Gobierno central y de las Cortes unas competencias muy limitadas en lo que se refiere a la legislación básica, pero no se ha traducido de ninguna de las maneras en un incremento efectivo de la autonomía de los centros. Si hay una evidencia robusta en toda la literatura sobre mejora educativa, es la de que no hay sistema educativo de éxito que no concede una elevada autonomía a los centros, que sin autonomía es no muy difícil, sino prácticamente imposible la mejora. Y por eso el aumento de la autonomía de los centros educativos es una pieza esencial del programa de reformas. Y la segunda pieza esencial, el elemento realmente que marca una gran diferencia con lo existente, es la instalación consistente y robusta de una cultura de la evaluación. El sistema se ha deslizado hacia la mediocridad básicamente porque consistente y hasta progresivamente se ha ido alejando de la cultura de la evaluación. Esta es una característica que se asocia, y se asocia correctamente, a la filosofía de la educación comprensiva. Es decir, la filosofía de la educación comprensiva conlleva el hecho de que es esencial que el sistema educativo, en los términos en que la teoría se defiende, no produzca segregación y al final la forma de no producir segregación es no medir y las consecuencias de no medir es que no existen incentivos para el rendimiento. Los partidos socialdemócratas sensatos, y esto no es un oxímoron, hay partidos socialdemócratas sensatos, han entendido hace ya bastantes años que la filosofía de la comprensividad era letal para el sistema que se embarcaba en ella. Hay un texto de Tony Blair, ya bastante al final de su mandato, no recuerdo ahora mismo si es de 2005 y 2006, que es una completa apostasía del principio de comprensividad, que efectivamente nace en Inglaterra, que se extiende, y como sucede con estas cosas, se extiende ya contaminado, es decir, con más virus de los que traía de origen por Europa continental y que realmente no ha producido, allá donde se ha intentado llegar más lejos con él, resultados positivos en parte alguna. Y como digo, hay partidos socialdemócratas que ya han entendido que la comprensividad no lleva sino a la mediocridad, al deterioro de la excelencia, al deterioro del rendimiento del sistema. Bien, la forma de superar esta situación y la forma de hacerlo consistentemente es la introducción
de esta cultura de la evaluación a la que me voy a referir más detalladamente a continuación. Un tercer objetivo es la mejora de la empleabilidad. Con ese objetivo se relaciona obviamente la anticipación de la elección de itinerarios, que tiene que resolverse en el direccionamiento, esta palabra no sé yo si existe, aquí hemos tenido en el flujo mayor de alumnos hacia la formación profesional. Hay quien compara lo que pudiéramos llamar la malformación principal de nuestro sistema educativo con un reloj de arena. Un reloj de arena en el que la base es bastante ancha, la parte superior es igual de ancha que la base, es decir, el sistema cubre muy bien la educación básica, en el sentido de que cubre a todos, lleva a mucha gente al nivel superior, a la educación universitaria, y es increíblemente delgado en el intermedio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una proporción de alumnos en la formación profesional, tanto en la de grado medio como en la de grado superior, que no guarda ninguna relación ni con la cantidad de estudiantes que optan por la vía académica convencional, el bachillerato, ni con los que optan por la educación superior convencional, la universidad, digamos, académica frente a profesional. Y eso tiene una consecuencia muy concreta desde el punto de vista de la empleabilidad, porque los perfiles más solicitados y los perfiles para los que no se encuentran candidatos son perfiles sobre todo de formación profesional de grado superior, pero como además existe una concepción de la formación profesional de grado medio como una etapa finalista, es decir, como una etapa que muere en sí misma, que no permite ir más allá, el problema se agrava en el sentido de que tampoco esa formación profesional de grado medio es un camino transitable y un camino eficiente hacia el empleo. Obviamente, con este objetivo de mejorar la empleabilidad se relaciona también el incremento de la tasa relativa de alumnos excelentes. Y, por supuesto, entendemos que dentro de este objetivo tenemos también que actuar sobre los criterios de selección y formación del profesorado, que se va a tramitar como un proyecto de ley específico, como una ley de estatuto del docente, primero porque queremos señalizar también la importancia que le otorgamos a esta cuestión y segundo porque nos parece que esta reforma requiere de una forma central un esfuerzo por nuestra parte de dignificación del papel del docente, entre otras cosas porque ni esta reforma ni ninguna se puede sacar adelante si no cuenta con la complicidad de los docentes. Aprovecho la presencia de Nicolás entre el auditorio, que también pertenece al grupo de repetidores, imagino que no está buscando aquí su primer empleo, sino para decir que en los encuentros que estamos teniendo con los sindicatos de la enseñanza, yo he tenido la satisfacción de comprobar cómo existe un grado bastante alto de coincidencia con los objetivos. Lógicamente, habrá discrepancia con algunas de las medidas o con algunos de los aspectos más técnicos, pero que la comunidad educativa, por lo menos una parte significativa de la comunidad educativa, comparte la necesidad y los criterios que guían esta reforma en el sentido de lo que el propio enunciado de la ley sugiere, mejora de la calidad educativa. Bien. Ahora mismo tenemos una tasa bruta de población que se gradúa en eso del 74% en el último año consolidado del que disponemos. La tasa el progreso al que tenemos que aspirar es, lo decía antes, la media. Cuidado que no estoy hablando de abandono escolar temprano, estoy hablando de fracaso, es decir, de gente que no consigue siquiera el título de la enseñanza obligatoria. Y diría más, de gente que no lo consigue siquiera a pesar de las enormes facilidades que existen, que el sistema proporciona para conseguirlo. Estamos comparando con países puede haber una cierta pequeña diferencia
metodológica, pero con países como Alemania, Finlandia, Francia, incluso Italia y el Reino Unido, todos los cuales superan el 88%. Y, por tanto, aquí tenemos una primera exigencia que cubrir. ¿Qué es lo que nos dice la comparación internacional? Nos dice que la consecución de este nivel básico y sobre todo la proporción más baja de alumnos que no se involucran más allá de la fase obligatoria, es decir, que prosiguen sus estudios, que no forman parte del contingente de abandono escolar temprano, tiene una correlación casi 0.1 con la edad a la que se produce la elección de itinerarios, es decir, con la elección temprana de itinerarios. Y tiene mucha lógica porque el abandono temprano y el fracaso escolar se producen cuando el sistema no permite salidas distintas a quienes se desinteresan de él. Eso no solo, además, actúa sobre los que están desinteresados, llevándoles al fracaso y a una, digamos, frustración en cuanto a sus expectativas, sino que también actúa sobre quienes tienen la voluntad de progresar. Y por eso tenemos tasas como las que tenemos y por eso no estamos teniendo un progreso adecuado en la reducción, aunque se está produciendo algún progreso institucional, lógicamente porque no existe coste de oportunidad como había en los años de trabajo abundante y, por tanto, el sistema escolar opera también reteniendo más gente de la que retenía antes, pero estamos teniendo un progreso muy mediocre. Hemos pasado del 31 al 26%, a ese ritmo no llegamos ni siquiera a cumplir el objetivo del 15%. Y por eso es esencial canalizar más estudiantes hacia la formación profesional. Por eso es esencial adelantar la elección de las trayectorias que pueden escoger los estudiantes, incluidas dentro de ellas la capacitación profesional inicial, y por eso es importante gestionar bien las consecuencias de las diferencias de talento entre los estudiantes, es decir, dirigir el tráfico educativo de una forma adecuada. ¿Qué vamos a hacer para eso? Muy sucintamente. En primer lugar, una ligerísima elección de materias optativas en tercero de ESO que ya permita ir conociendo, aunque sea muy por encima, la posibilidad de seguir un itinerario profesional. Una conversión del actual cuarto de la ESO en sendos cursos respectivamente de iniciación al bachillerato y de iniciación a la formación profesional, y una prueba final al final de la ESO que ya es separada para el bachillerato y para la formación profesional. Es decir, que tras ese curso de iniciación, la prueba para proseguir en la etapa postobligatoria es una prueba diferenciada. Naturalmente, el uso de la atención individualizada y el uso de las nuevas tecnologías para el refuerzo ocupan un lugar muy importante, pero también es muy importante en esta reforma el que seamos capaces de hacer que esa elección de itinerario, que ya se ha adelantado, no sea una elección irreversible, es decir, que tanto el chico o la chica que a final de segundo de la ESO, si tiene 15 años, o a final de tercero, si no los tiene entonces, ha optado por el camino de la iniciación profesional, y, por supuesto, el que ha ido por el camino de la formación profesional convencional, tengan pasarelas, tengan mecanismos a través de los cuales puedan transitar hacia fases superiores del sistema. Hoy, como os decía antes, la formación profesional de grado medio está concebida como una etapa finalista y un camino que no tiene salida, un cul-de-sac educativo. Eso hay que superarlo. Es preciso que la formación profesional de grado medio sea una etapa por la que se pueda transitar hacia la formación profesional de grado superior, no como hasta ahora, en que a la formación profesional de grado superior prácticamente solo se accede desde el bachillerato. E incluso tenemos que diseñar pasarelas
desde las que la formación profesional de grado superior permita el tránsito a la universidad. ¿Y cómo se consigue todo eso? Pues aquí entra de nuevo y entra de forma decisiva la cultura de la evaluación. Es decir, todo final de etapa viene marcado por una evaluación nacional de carácter censal externa, que es el elemento que nos asegura la homogeneidad del sistema. Al final, los recursos que tenemos son recursos que se limitan a poco más que la legislación básica y, por tanto, tenemos que aprovechar lo que la legislación básica nos permite para estar seguros de que el sistema está funcionando de una forma razonable y de una forma consistente. Esa es la filosofía de la evaluación. Hay un cierto intento de desacreditar la primera de las evaluaciones, la que cierra la etapa primaria. Y esto quisiera explicároslo con cierto detalle, porque es importante que lo entendáis. Se está diciendo que estamos planteando una reválida a una edad demasiado temprana, que se trata de una exigencia que no tiene sentido. Es la que más sentido tiene, por una razón fundamental. En el sistema actual, sin ningún elemento de evaluación en toda la etapa de la educación primaria, se dan casos, y no es una hipótesis teórica, es una realidad, en que un chico, y casi siempre será un chico, mucho más que una chica, llega a la ESO, que es, como sabéis, también una etapa obligatoria, sin saber leer adecuadamente, sin saber escribir y sin conocer las 4 reglas de cálculo. En realidad, la prueba de final de etapa de la primaria se refiere solo a eso. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Puesto que, obviamente, sus consecuencias no pueden ser detener el proceso educativo. Le faltan 4 años para terminar la fase obligatoria. Pues las consecuencias son muy claras. La prueba, quienes no pasen los aspectos básicos, el mínimo de la prueba, si no ha repetido hasta entonces, repetirá el 6º curso, y si ha repetido, pasará a la ESO con un informe específico que indicará que ese alumno o esa alumna menos probablemente tiene que ser objeto de atención individualizada en la ESO. A partir de ahí, como digo, aquí es una prueba básica con efectos académicos y el resto de la prueba simplemente con efectos de señalización, con el de marcar qué tal se está comportando, no ya el alumno, que es en este caso lo de menos, sino el centro en comparación con otros centros de su entorno, con los centros de otras comunidades, que ese objetivo de señalización es muy importante. A partir de ahí, todas las evaluaciones de final de etapa tienen un sentido ciertamente de estimular el rendimiento, de proporcionar incentivos al rendimiento, de permitir los pasos de etapa, porque ya estamos hablando de etapas postobligatorias, y de hacerlo con una cierta seriedad. Es decir, en definitiva, se trata de instaurar una cultura positiva, una cultura de la emulación, una cultura en la que se entienda que no es lo mismo un rendimiento mediocre que un rendimiento bueno, y que sin un rendimiento básico no se progresa, que es lo que está sucediendo ahora. Me refería hace unos momentos al asunto de la titulación en ESO. Ese es un ejemplo claro. Otros ejemplos claros tienen que ver con la única prueba de evaluación final de ciclo que más o menos ha persistido, que ahora se llama prueba de acceso a la universidad, y que realmente pues, es una prueba que no funciona, porque evidentemente si la anteriormente llamada selectividad no selecciona nada, porque el 93 o el 94% la pasan, es evidente que hay una mala concepción. Bien, otro elemento básico de esta reforma es el incremento del nivel de conocimiento en materias prioritarias. Esta es una pista muy importante que nos da PISA, y además es algo que hay que entender no como una vuelta atrás, como se está intentando hacer ver, sino todo lo contrario. Hoy el proceso de educación formal no es sino una parte del proceso de educación que a lo largo de su vida tiene que tener una persona. Y como el aprendizaje a lo largo de la vida va a ser algo que, iba a decir a algunos ya nos va a acompañar lo justo, que os va a acompañar por toda la vida, la importancia de las materias instrumentales es mucho más central,
mucho más crucial, mucho más determinante que en otros momentos. Es decir, una buena base lingüística, una buena base en idioma extranjero, una buena base en matemáticas y una buena base en ciencias son justamente los ingredientes que van a permitir que a todo lo largo de la vida y en un entorno que va a ser inverosímilmente cambiante, se pueda seguir aprendiendo. Entonces, a todo lo largo del proceso de reforma, es decir, tanto en lo que se refiere a la ESO como sobre todo en lo que se refiere al bachillerato y en alguna medida también con adaptaciones a ese entorno en la formación profesional, se va a reforzar significativamente el tiempo dedicado a las matemáticas, a las ciencias y a la lengua. Y un tema no menos importante que ninguno de los anteriores, por supuesto, el tema del inglés, que es un tema absolutamente fundamental, en el que no paramos de recibir malas noticias. Acabamos de conocer el Survey Lang último, que a nivel europeo nos sitúa en una situación lamentable en cuanto al inglés. Y también aquí hay que decir una cosa, estamos en situaciones cada vez más divergentes entre sí, entre comunidades autónomas, con resultados cada vez más divergentes entre sí, y no es una divergencia que resulte inocente o que no tenga efectos, tiene efectos gravísimos. Hoy no tener conocimientos de inglés o tener conocimientos insuficientes para manejarse en un entorno oral, en un entorno escrito, es equivalente, iba a decir una bobada, a no saber latín en el Imperio Romano, que era bastante grave, porque te convertía en un bárbaro. Es decir, de alguna forma te convierte en una cierta dimensión, te sitúa en un cierto nivel, no quiero exagerar, de analfabetismo. Esto es extraordinariamente importante y con esto y con otro se relaciona otra dimensión importantísima de la reforma, que es la dimensión de la autonomía. Cuando uno tiene un sistema robusto de evaluaciones que son externas y que son nacionales, uno puede permitirse conceder mucha autonomía a los centros, porque uno tiene la garantía de que aquello que es básico ya se encargarán los centros de gestionarlo. Y por eso el tema de la autonomía para el establecimiento de acciones de calidad, autonomía para el desarrollo curricular, autonomía incluso para una concepción del centro buscando alguna línea de especialización que, por cierto, perfectamente podía ser la propia especialización hacia el plurilingüismo, como de hecho yo creo que el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que es claramente un caso de éxito, un manifiesto caso de éxito en esta dimensión, proporciona una importante lección. Nuevas tecnologías, que también me parece un ingrediente importante. Cuando hay tensión de recursos, y evidentemente ahora estamos en una situación en que existe esa tensión de recursos, la obligación principal del responsable público es aportar todo lo que pueda en imaginación a la hora de optimizar el uso de esos recursos. Hoy las tecnologías de la información y la comunicación pueden permitir eficiencias económicas en el proceso educativo absolutamente inimaginables hace unos años. Pueden permitir eficiencias a la hora de proporcionar instrumentos de refuerzo y apoyo a quienes lo necesitan, eficiencias enormes en temas de formación del profesorado, eficiencias enormes en tema de mejorar el trabajo en casa, el trabajo complementario, incluso de aquellos alumnos que no necesitan atención especial, y eficiencias enormes en coste también de una cosa que nos preocupa a todos, que es el coste cada vez mayor de los libros de texto. Para esto la reforma se apalancará en un papel muy protagonista del Ministerio en la gestión de plataformas de recursos de las tecnologías de la información y la comunicación, después de que se hayan malgastado varios centenares de millones de euros en proporcionar unas tabletas a los estudiantes, que en muchos casos han servido simplemente para permitirles adquirir notables destrezas en los videojuegos, pero que, de acuerdo a la poca evaluación que se ha hecho de sus resultados, tiene un funcionamiento incomparablemente inferior al que, por ejemplo, han tenido recursos colectivos como las pizarras digitales. No quería cansaros más, yo creo que estos son
los elementos esenciales de una reforma, lógicamente sin entrar en los detalles de la misma, pero recapitulando, os diría simplemente que se trata de una reforma sensata, de una reforma prudente, de una reforma que no es en esencia una reforma ideológica, salvo que consideremos ideológico el pretender que los españoles tengan una mejor educación. Sobre esta reforma vamos a hacer un esfuerzo, de hecho lo estamos haciendo, tengo aquí a Nicolás de testigo de que ya lo estamos haciendo, vamos a hacer un esfuerzo de diálogo con toda la comunidad educativa, de diálogo con las fuerzas políticas, en definitiva de diálogo con toda la sociedad, para que sea posible gestionarla con el máximo consenso posible. Pero con la misma claridad os quiero decir que no vamos a supeditar la esencia de esta transformación a la consecución de ese consenso, si ese consenso no parece posible, y en todo caso que la vamos a tramitar con la diligencia que nos parece aconsejable para que no se repita, por lo menos que no exista la posibilidad de que se repita el fracaso en la implementación de alguna experiencia anterior. Esto es lo básico. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora las preguntas, dudas o incluso opiniones que tengáis, pues estaré encantado de contestaros. Gracias.